Estimados estudiantes, graduados, docentes y demás invitados. Bienvenidos a este tercer día de conferencias en el marco de la primera jornada de capacitación académica debatible. A lo largo de este día tendremos 4 intervenciones en diferentes jornadas. La primera en esta jornada diurna y las otras 3 conferencias se desarrollarán entre las 5 y 8:30 de la noche. Debido a temas ajenos a su voluntad, nuestro expositor, el Magíster Reyes, ha trasladado su ponencia para las 6 de la tarde de hoy. En su lugar, nos acompañará la Magíster Yulisa Karina Villanueva Barahona, con el tema Comunicación para profesionales entre la empatía, asertividad y persuasión. Yulisa es periodista, consultora en comunicación y escritora. Ha dictado cátedra para los profesionales en formación de las carreras de periodismo, psicología y derecho. Al mismo tiempo dirige la consultora Contexto Digital, desde donde brinda, además, asesorías a emprendimientos digitales. Tiene maestrías en comunicación transmedia, en administración de empresas, así como certificaciones en docencia virtual e investigación científica. Bienvenida. Muchas gracias, Jamie. Queridos estudiantes, ¿me podrían indicar, por favor, si se logra escucharme bien, si me logran observar? Perfectamente. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos, chicos. Hola, Cristina. ¿Qué tal, Eric, Doménica, José, Tatiana? Un gusto verlos aquí y poder acompañarlos en esta jornada. Como ustedes saben, tenemos todo un programa dentro de este primer curso de capacitación que busca darle continuidad a esta necesidad de prepararnos para poder tener esas habilidades y desarrollar competencias para poder estar dentro de un debate. ¿Okay? Hasta ahora hemos visto la primera conferencia sobre marca personal y cómo influye en la presentación del abogado. Luego tuvimos una conferencia sobre la importancia del argumento. Y bueno, hoy espero poder conversar con ustedes sobre la importancia de la comunidad empática, asertiva y persuasiva. Si Jamie me permite compartir para poder un poco iniciar esta jornada. ¿Cómo vamos a desarrollar esta ponencia o conferencia o charla? Me han dado 45 minutos para poder primero ver el marco teórico de lo que constituye esto de la comunicación empática, activa y persuasiva. Dicho esto, voy a compartir con ustedes lo que he preparado para esta jornada, ¿no? Como ustedes saben, el programa tenía previsto intervenir el día viernes, pero en el mundo profesional ocurren muchos eventos y siempre estamos listos para poder intervenir y resolver en el camino. Entonces, cuando me dijeron si podía adelantar esta charla, con mucho gusto acepté, pues es importante estar preparados para los desafíos. Y antes de comenzar con el temario, me presento, aunque ya Jamie ha dicho a breves rasgos sobre mi trayectoria. Soy Yulisa Villanueva, periodista, esa es mi base, comunicadora, estratégica, corporativa y docente universitaria. Me gusta escribir dentro del campo de la comunicación, esa es mi habilidad o mi fortaleza. Pero también estoy dentro de la comunicación verbal, en donde también brindo asesorías y acompañamiento a emprendedores y profesionales. Quiero empezar esta charla con ustedes planteando la siguiente pregunta. ¿Para qué te comunicas? No pretendo explicarles los elementos de la comunicación, del emisor, mensaje, receptor, sino más bien ir más allá sobre los fundamentos de la comunicación que se utilizan dentro de un debate, dentro de una charla, dentro de una conferencia. Entonces, quisiera que por favor me ayudaran dentro del chat, queridos estudiantes, graduados, docentes, compañeros, ¿para qué nos comunicamos? No es decir solamente que la comunicación es ese momento de retroalimentación entre dos o más personas, ¿ok? Sino el hecho del para qué. Y en esta ponencia precisamente tengo ese objetivo, poder responder con ustedes de la mano para qué nosotros nos comunicamos. Entonces, voy a ver sus rostros para poder saber, chicos, ¿para qué se comunican ustedes?
en cualquier ámbito de su vida, ¿no? Estamos hablando académica, profesional, familiar, con la pareja, con los hijos. Muy bien, Melanie dice que ella se comunica para transmitir alguna emoción, alguna información. Muy bien. Eric dice para una mejor convivencia. Gracias. Si ustedes siguen aportando, con mucho gusto. Voy a ir paso a paso un poco comentando sobre lo que ustedes han respondido. Me voy a quedar con lo que dice Melanie. Transmitir alguna emoción, alguna información. Y aquí les pregunto, chicos, ¿sabemos entonces cuál es la diferencia entre comunicar e informar? Mientras comunicar, como bien lo están diciendo ustedes en el chat, es poder transmitir emociones, retroalimentación, tener una mejor convivencia. La información se centra en dar datos, ¿ok? En donde generalmente va de forma unilateral aquel dato, aquella cifra, aquella frase. Y la comunicación es algo mucho más completo, ¿sí? Yo les hice una pregunta. Yo en este momento pude empezar con mi ponencia, presentar diapositivas y yo estaba informando. Pero al momento de hacerles una pregunta a ustedes y contestar en el chat, lo convertimos en una comunicación. Entonces, cuando ustedes dicen que es comunicar, usted lo hace para transmitir emociones, me gustaría saber si, por ejemplo, Melanie Lucía puede decir qué emoción ha transmitido últimamente en su comunicación. Eric dice para una mejor convivencia, Osvaldo hablaba de la información, María Gabriela para dar a entender una idea y para poder dialogar. Y esta es la clave, chicos. Melba, para poder dialogar con las personas. ¿Qué ocurre hoy por hoy? ¿Es fácil conversar con las personas? ¿Qué está sucediendo en nuestro entorno? Tenemos esa capacidad, esa inteligencia emocional de poder conversar con las demás personas sobre diferentes temas. ¿Qué me dicen? Podemos conversar de cualquier tema, sacar conclusiones. Y antes de que ustedes contesten estas preguntas, les voy a presentar precisamente los fundamentos de la comunicación que en esta jornada vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las claves de la comunicación? Primero, empatía, luego asertividad, persuasión y la economía de palabras que iré explicando poco. Justamente la semana anterior con unos compañeros dialogábamos de algunos aspectos de la importancia del debate, de cómo poder trazar una ruta para poder debatir sobre un tema álgido, un tema sensible, un tema de interés. Y les presento esta frase, que quisiera, si alguien alce la mano y poder compartir qué interpreta sobre esta frase, con gusto. Lo voy a leer con ustedes. Ser abogado se trata de hablar con las personas y pedir apoyo sin importar quién sea. La clave está en mostrar que no tienes miedo para pedir un favor. Imagínense, estamos enfocando la comunicación dentro del perfil profesional del abogado. Y cuando nosotros decimos que se trata de hablar para pedir apoyo, para pedir un favor y sin miedo, vamos a tratar de desmenuzar un poco lo que hay detrás de esta frase. ¿Qué significa para ustedes? ¿Ok? Ustedes, abogados en formación, ya graduados, ¿podrían un poco comentar qué significa esto, no? De que en efecto hablar con las personas significa pedir apoyo. Vamos a tener en mente un ejemplo. ¿Usted ha pedido un favor alguna vez? ¿Sí o no? Ahí con los emoticones, ¿sí o no? Sí, dice Eric. ¿Recuerda cuál fue el último favor que pidió? ¿No recuerda? Puede ser en el ámbito académico, profesional, familiar. Sí, dice, ¿no? Cuando usted pidió ese favor, ¿verdad? Usted antes de hacerlo, lo pensó mucho. Depende, ¿no? Si usted siguió una ruta mental, ¿verdad? Antes de animarse a pedir ese favor, a pedir ayuda,
significa que usted mentalmente ya procesó el qué, el por qué, el para qué, y también qué voy a dar a cambio, ¿o no? Siempre pensamos eso, ¿no? Siempre hay un ganar-ganar, siempre hay una negociación de por medio. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre precisamente que ser abogado se trata de hablar con las personas y pedir apoyo sin importar quién sea, pues vamos a medir hasta qué grado nosotros podemos ser parte de esta frase. ¿Alguna pregunta? ¿Pueden decirse hasta ahí me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a continuar. Entonces hemos dicho que las claves de la comunicación son ser enfáticos, ser asertivos, persuasivos, y la economía de palabras que no es más que sintetizar lo que queremos decir. A veces hablamos y mencionamos muchos aspectos. ¿Ok? Les hago una pregunta en este momento. Voy a compartir nuevamente la frase y me digan, esta frase, ¿cuáles de estos tres aspectos cubre más? Es decir, ¿esta frase es empática, asertiva o persuasiva? Lo voy a dejar unos segundos y ustedes me van a contestar en el chat. Recuerden la pregunta. ¿Esta frase es empática, asertiva o persuasiva? Adelante. Ok, Jorge dice que es asertiva. ¿Por qué es asertiva? Empática, asertiva, puede ser persuasiva. Eric, ¿por qué puede ser persuasiva? No estás seguro, ¿verdad? ¿Podrías argumentar? Buenos días, Miss. Me parece que pudiera ser persuasiva porque está hablando la frase de como pidiendo un favor. Entonces, teniendo el concepto de que persuasivo es tratar de convencer, me parece que iría por esa línea, ¿no? Porque dice, ser abogado se trata de hablar con las personas y pedir apoyo, y en la segunda parte también para pedir un favor. Entonces, como que estamos tratando de convencer que la otra persona nos pueda ayudar. Entonces, me parece que iría por la línea de la persuasiva. Muchas gracias, Eric. Ahí tenemos su argumento, ¿no? Es persuasivo, dice. Pero por aquí también dijeron empático, Ariana Guadalupe. ¿Por qué? ¿Nos podrías comentar, si es posible, por qué consideras que es empática la frase? Y luego le voy a pedir a Patricia Belén que por qué es asertiva. Si ven, hay tres diferentes respuestas. Y luego vamos a analizarlos juntos y determinar si en efecto es una de ellas. ¿Ok? Si alguno de ustedes puede intervenir con gusto, Patricia, Ariana o de pronto Dayana, que están diciendo que es asertiva la frase. Adelante, Ariana. ¿Me podría mostrar otra vez la imagen para decirle? Exacto, gracias. Yo digo que es empática porque habla de pedir apoyo. Sin importar quién seas y sí, que no tengas miedo a pedir un favor. Por eso creo que es empática. Muchas gracias. Entonces, ¿alguien más que quisiera intervenir? Ya persuasiva, coincide Ángel con Eric. Buenos días. Es persuasiva, Dayana dice que es asertiva. Adelante.
Jorge Flores. Buenos días. Sí, buenos días. Yo considero que es asertiva debido a que siempre hemos escuchado que en sí todo tipo de relación, ya sea entre familiares, entre amigos, se necesita una comunicación asertiva y en esto también entran los favores para poderse comunicar de una manera grata con la gente. También esto puede entrar dentro del ámbito laboral, ya sea con un abogado hacia su cliente o dentro del mismo juicio, para que el juez pueda entender bien de qué es lo que está hablando el abogado, o que también existe una comunicación asertiva entre el cliente y el abogado, o el abogado necesita pedirle un favor al cliente, o el cliente viceversa, necesita pedirle un favor al abogado. Ese vendría a ser mi punto de vista. Gracias. Ok, entonces, cuando ustedes me decían que esta frase podría ser empática, asertiva y persuasiva, en efecto, chicos, siempre va a depender del objetivo que tengamos al momento de comunicar. ¿De acuerdo? Entonces, empática, asertiva y persuasiva. Y ustedes me han dado su opinión sobre cada uno de estos conceptos. Aquí viene una trivia, chicos. Leamos. Habilidad o talento de saber lo que otra persona siente. ¿Qué es eso? Una comunicación asertiva, una comunicación empática o una comunicación persuasiva. ¿Qué dice? Habilidad o talento de saber lo que otras personas sienten. Empática, dice. ¿Ok? Unanimidad, comunicación empática. Perfecto. En el chat están compartiendo sus respuestas. Y en efecto, la habilidad o el talento de saber lo que otras personas están sintiendo para yo poder comunicarme según el estado de esa persona, las emociones, lo que está viviendo, precisamente está relacionada con la comunicación empática. Vamos con la siguiente pregunta. Eso es empático. Entonces, ustedes, ¿qué dicen? Que es la habilidad de expresar sentimientos y elecciones de una manera que la autoestima y los sentimientos de otros no se vean afectados. Aquí estamos hablando de nosotros, expresar nuestros sentimientos, elegir una manera de hablar sin lastimar a terceros. ¿Qué es esto? Comunicación asertiva, empática o persuasiva. ¿Qué dicen? Tenemos persuasiva, asertiva. Muy bien, chicos. La mayoría gana, ¿no? Comunicación asertiva. Mientras en el anterior, ¿sí? Yo busco como prioridad cómo está la otra persona para comunicarme. En la comunicación asertiva, yo planteo mi postura, mis emociones, mis sentimientos sin afectar a terceros. En el momento que ustedes consideren oportuno interrumpir. Y aquí tenemos otro proceso mediante el cual un individuo transmite estímulos para modificar la conducta de otros individuos. Veamos, ¿cuál es la respuesta ahí? Estamos hablando de un individuo que transmite estímulos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos estimulan las emociones al momento de decidir comprar algo? ¿Qué hacemos ahí? Comunicación que a veces está escondida, otras veces, ¿sí? Es intencional, es directa. Precisamente es lo que ustedes dicen, opción C, comunicación persuasiva. Muy bien, chicos, unanimidad. Tenemos clarísimo. Abogados y abogados en formación, tenemos claro entonces 3 tipos de comunicación. Asertiva, empática y persuasiva. Y ustedes ya van a ver, para recapitular, la comunicación empática pone a los individuos en primer plano, la comunicación en primer plano, ¿ok? Pero
al momento de comunicar no afecta a terceros y la comunicación persuasiva lo que hace es estimular a tomar una decisión, estimular a un caso. 3 tipos de comunicación. Y aquí les hago una nueva pregunta, queridos asistentes. ¿Ustedes han escuchado alguna vez esa frase sobre hay 3 temas que no debes mencionar en una reunión nunca? Jamás. Si no quieres tener problemas en una reunión, ¿ok? No hables de estos 3 temas. Y en el chat dicen política, ¿ok? Fútbol, ¿ok? ¿Por qué será, no? El fútbol que tanta pasión mueve, al igual que la política. Y finalmente alguien menciona la religión. ¿Ustedes opinan que es correcto eso? Que no tengamos la capacidad de debatir sobre política, religión y fútbol. Miren que dicen fútbol, no dicen deportes, ¿sí? El rey del deporte, el fútbol, y más en un país como el nuestro. ¿Qué dicen? Mejor no hablamos, no es correcto, dice Eric. ¿De qué depende? Hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto yo puedo decir que en efecto no hablo de ese tema? Entonces, ¿cuáles son esas pautas para usted empezar una discusión, un debate, un análisis sobre estos temas? Si nosotros hablamos estoy compartiendo. Empecemos con el primer tema, político. ¿Alguien me puede decir en el chat o puede levantar su mano con gusto e intervenir? ¿Cuál es ese tema político que en este momento está cobrando interés? ¿Cuál es ese momento político? ¿De qué estamos hablando? Y aquí he puesto una imagen, ¿no? Yo creo que la figura habla por sí mismo. Usted comienza a hablar sobre una postura o un personaje, y ni siquiera son posturas, queridos asistentes. A veces son personas, ¿sí? Hablamos de un personaje, hablamos de otro y se enciende la conversación, y eso está muy bien. El problema es cuando esa conversación no fluye, ¿verdad? Y genera trabas comunicacionales. ¿Cuáles son esos temas, chicos, políticos, que en este momento nos están interesando? Estoy viendo en el chat, juicio político al presidente Guillermo Lasso, inseguridad ciudadana, muy bien, los casos de corrupción en diferentes periodos presidenciales, correcto, chicos. Entonces, cuando nosotros vamos a debatir o vamos a concentrarnos en una temática, ¿sí? Siempre debemos tener claro o trazar, como quien dice, las reglas al momento. A ver, mira, ¿tú quieres hablar conmigo de política? Perfecto. Pero estás en la capacidad de escuchar, de intervenir y respetar el criterio de los demás. Ay, ustedes me van a decir, pero esto no es un debate organizado, académico, estoy con mis amigos, con mi familia. No, hemos llegado al punto en que es necesario dejar las reglas claras. Y si usted ve que hay muchas pasiones de por medio, que las emociones son las que a veces llevan, la estrategia o la importancia del debate es llevar esas emociones a los hechos. ¿Ok? Si ustedes me dicen que el juicio político, la inseguridad ciudadana, es uno de los temas que más nos están preocupando, ¿cómo usted empezaría un debate con este tema? ¿Qué haría primero? ¿Qué mostraría primero? Verán que ya para emociones, para pasiones, hay bastantes. Pero estamos hablando ya de abogados de formación, de egresados, que ya se han preparado, están en el camino de la preparación. ¿Cómo usted empieza? Dice mostrar buenos argumentos. ¿Y qué es un buen argumento? La historia, dice Diego Javier Samaniego. Entonces, Eric dice los argumentos, es decir, de alguna manera lo aterrizamos al presente, ¿sí? ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, sabemos
casos de corrupción, delincuencia, posible juicio político, etc. La historia. Y aquí viene el siguiente punto importante para considerar antes de empezar un debate, chicos. Primero, concentrarse en los hechos, como bien dice Melanie en el chat. Luego, revisar la historia, el antecedente. ¿Qué ha pasado antes? ¿Ya sucedió algo similar? ¿Cuál ha sido la conclusión de aquel? Y finalmente, ir a una proyección. Esto está sucediendo, ya hemos vivido esto en Ecuador, ¿sí? ¿Qué alternativas se pueden plantear a futuro? Porque el debate se trata de enriquecer la conversación sobre la base de datos, de argumentos. Pero si no planteamos una solución o una posible solución o una ruta, ¿verdad? Podríamos decir que pierde la esencia. Vamos con el tema de fútbol, chicos. ¿Qué tema de fútbol está generando interés ahora? Miren que digo fútbol, no deporte, porque así ustedes lo determinan. ¿Alguien sabe aquí de fútbol? ¿Cuál es esa preocupación para los amarillos, para los azules en este momento? Ok, Roosevelt había mencionado que en el tema político, pues la inseguridad es lo que más preocupa a la gente. En el chat también están comentando sobre campeonatos internacionales. Pero ya en el ámbito nacional, chicos, ¿qué está pasando con Barcelona? A Libertadores, dicen por aquí. Y entonces vamos a tratar de trazar una ruta. Y eso siempre se empieza ¿con qué? Con identificar el problema. Ok, están mencionando sobre las críticas, ¿verdad? Del rendimiento de los equipos, los directores técnicos, hubo cambios de directores técnicos en ellos, y los resultados al parecer no son los esperados. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo se encienden las pasiones. Y en el tema de religión, pues bueno, es muy variado también el tema conflictivo. Ok, decía una compañera que también en el ámbito ciudadano, en el ámbito del fútbol, lo cuestionable es sobre los sueldos, ¿no? De los futbolistas, y no solamente en el país a nivel nacional, versus la inversión que se hace en diferentes ámbitos sociales, ¿verdad? El desenvolvimiento de los jugadores presados. También mencionó alguien que la gente no está yendo al estadio. ¿Por qué la gente no está yendo al estadio? Porque simplemente digo, no quiero apoyar a mi equipo. Y aquí tenemos que concentrarnos en los tres aspectos: el antecedente, el contexto y la proyección. Unos dicen por la inseguridad. Bien, si de por sí ir al estadio, ¿verdad? Sobre todo en partidos lentos, apasionados, ya generan un riesgo. Imagínense ahora con la inseguridad ciudadana. Diego menciona que el factor económico también afecta el ir a un estadio. Entonces, estos son los dos primeros aspectos a considerar al momento de debatir. Primero elige el tema. Y una vez que elige el tema, identifica cuáles son las reglas del juego. Cuáles son esos pasos que yo voy a seguir con la otra persona o el otro grupo de personas que va a intervenir en la conversación. Luego, usted va a identificar el problema. ¿Cuál es el problema? Y a partir de allí busco datos. Datos que me permiten argumentar sobre el porqué de una postura. ¿Cuál es su postura en el tema político? Sí, ya sabemos, sabemos, todo el mundo discute sobre el juicio político al presidente, pero usted está en capacidad de generar una postura. Recuerdo la ponencia del invitado anterior, ¿no? El doctor Cal, mencionaba la diferencia entre dar una opinión e interpretar, ¿sí? Una cosa es interpretar, profundizar un tema sobre la base de datos. Otra cosa es dar una opinión sin profundizar, sin ir más allá de los hechos. Entonces, ¿cuáles son esas frases que yo voy a utilizar sí o sí? El siguiente punto, entonces, punto número 3, al momento de debatir, es tener listo un guión, una lista de frases que me van a ayudar a comunicar. ¿Okay?
Y aquí hay algunos errores que en ocasiones caemos. ¿Por qué? A veces nos dejamos llevar por las pasiones, a veces no tenemos los datos suficientes que nos permitan contraargumentar, porque siempre la otra persona va a tener sus datos y va a tener su postura. Ustedes han escuchado frases como, por ejemplo, mira, tu problema es que no entiendes. Ya te dije que estás equivocado. Sabía que iba a pasar esto, te lo dije. Creo que lo que pasa es que tú no escuchas. ¿Les ha pasado esto? ¿Han escuchado esas frases o las han dicho? En cualquiera de los ámbitos, ¿verdad? Es una realidad. Grace dice que sí. Grace, ¿a usted le ha tocado escuchar o ha dicho alguna de esas frases? Melanie La verdad, también dice, ¿no? la verdad me la has Uno se dicho. sonríe. Me la han dicho, dice en el chat. Una de las Emily. Me han dicho esas frases, ok. Pues fíjese, esas frases, en vez de permitir que fluya la conversación, el debate, lo que genera es una ruptura, ¿sí? Rubel, ¿escucha? Eli, ¿todo bien? Ok. Grace dice las dos cosas, me las han dicho y también las he dicho. Y ustedes realmente van a revisar esos momentos en que han dicho esas frases. ¿Lograron el resultado esperado o generó más bien un proceso en la comunicación? ¿Qué podemos nosotros decir? Las frases más empáticas que usted tenga al momento de hablar. Las debe tener en una lista para poder intervenir. ¿Okay? ¿Veis? ¿Me podrías decir si se lo escucharme en el chat nomás? ¿Sí? Ok. Miren estas frases que les he traído. Mientras a la izquierda están aquellas frases que nos generan una ruptura, a la derecha podemos encontrar frases que nos dan apertura. Entonces, mientras por un lado yo genero una ruptura, por el otro soy empático y ayudo a influenciar. Para ir un poco más rápido, yo sé que ya el tiempo está terminando, chicos. Algunos tips antes de poder iniciar tu debate. Primero, aplica la ley de los dos párrafos. Si tú puedes sintetizar todo lo que quieres decir en dos párrafos, bien, ahí está. Ustedes me pueden decir, pero dos párrafos, tengo 10 páginas para hablar. Ahí viene, ¿verdad?, el desafío del profesional. El poder sintetizar en dos párrafos todo lo que usted quiera decir, le va a ayudar a tener una ruta. Luego, generar toda esa información en esquema gráfico, ese mapa mental que siempre hacemos, para poder expresar e interpretarlo. Plantear el problema, cuál es la solución de ese problema, el por qué y para qué tengo que leer o escucharte y llamar a la acción. ¿Okay? Hasta allí. Quisiera preguntarles, queridos estudiantes, profesionales, graduados. Hemos tenido claro entonces en esta jornada de más allá de 45 minutos, ¿cuál es la diferencia entre comunicación empática asertiva y comunicación persuasiva? Hoy por hoy ya podemos decir cuál es la diferencia entre ellos o no. Sí, Miss, asertiva me parece que es pensando en la otra persona y persuasiva es tratando de convencer a la otra persona. Muchas gracias. Entonces, cuando ustedes vayan a iniciar un debate, una conversación, identifiquen el objetivo. A ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero convencer, quiero informar, quiero ponerme en el zapato de esa persona. ¿Qué es lo que usted quiere? Y ahí se puede iniciar. Queridos asistentes, agradezco mucho su presencia, su participación. Realmente ha enriquecido esta charla.
Me gustaría poder verlos en la jornada de hoy. Recuerden que hoy a las 5 de la tarde empezamos 3 conferencias con invitados externos. Tenemos abogados, constitucionalistas, jueces de la familia y también especialistas en litigio. Todos ellos van a hablar un poco sobre lo que es la comunicación, sobre el hecho de abordar un caso, ¿sí? Cómo abordar un caso en temas sensibles, y también otra de las temáticas que ya van a tener ustedes, ya lo tienen en sus correos, es sobre la importancia del abogado digital. ¿Okay? Es un tema del que todavía hay mucho que hablar y que hoy por hoy ustedes ya están relacionados en su día a día. Antes de terminar, quisiera compartir con ustedes el enlace para el formulario donde ustedes van a registrar sus acciones en esta jornada de hoy, ¿sí? Entonces, antes de retirarse, por favor, ingrese al enlace que estoy compartiendo en el chat, ¿sí? Recuerden que esto es evidencia para poder ustedes recibir su certificado de 32 horas académicas. Esta es una iniciativa, esta jornada académica debatible, es una iniciativa de la carrera de Derecho para preparar a ustedes, a los profesionales, a los estudiantes de Derecho, en el ámbito del debate. Recuerden que de aquí ustedes van a crear el club de debate y al término de ese mes van a participar los que estén interesados en un concurso interno de debate sobre temáticas de interés que ustedes han planteado aquí a lo largo de estas horas, ¿sí? La convocatoria iniciará mañana, así que estén muy pendientes a sus correos para poder recibir los pormenores de lo que significa este concurso interno. Si no hay más comentarios, queridos estudiantes, asistentes, agradezco mucho nuevamente su presencia y espero que estas pequeñas pausas que se están dando en estas conferencias puedan servirles en el caso de que decidan participar en el concurso interno de debate e independientemente de ello puedan manejar estrategias al momento de comenzar con otras. Un abrazo y que tengan una excelente jornada.